cómo y cuándo me di cuenta que yo no era mi personalidad, quién era yo realmente. Si usted es la clase de persona que cree que el que es no deja de ser, este video es para usted. Si usted es la clase de persona que alguna vez en su vida realmente se importó por quién es usted verdaderamente, este video también es para usted. Si usted quiere mejorar en cualquier área de su vida, este video es extremadamente importante porque una vez usted puede mejorar su forma de ser, puede mejorar lo que hace y por lo tanto sus resultados. Ok, atento a la historia de cómo y cuándo empecé a aprender que yo no era mi personalidad. Yo cuando tenía 10 y 11 años me interesé demasiado porque empieza uno en esa etapa de la adolescencia en donde como que quiero empezar a hacer con mi vida, como que todo el mundo buscando decirle qué hacer y quién es uno, no, que usted es un estudiante, no, que usted es esto, que es aquello. Entonces, realmente ese era un tema que yo me lo tomaba muy personalmente y empecé a hacerme esa pregunta cuando veía en películas relacionadas con el tema de la espiritualidad o artes marciales que se preguntaban eso, que se preguntaban quién soy yo y el sentido de la vida, ¿no? Entonces yo empecé desde los 11 años mi búsqueda, empecé también por allá eso los 13, 14 años a leer libros, unos pocos libros relacionados sobre este tema. Me acuerdo mucho que un libro que me impactó demasiado fue el libro de René Descartes, el discurso del método se llama, si mal no estoy, y ese es un librazo que me enseñó a empezar a ver todo a mi alrededor de una forma con mucha atención para empezar a descubrir qué realmente significaba todo, no el sentido o el significado que le daban la mayoría de las personas. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí desde muy temprana edad fue que esa palabra, cuando usted se dice que usted es pecador, la palabra pecador, cuando usted se etiqueta a sí mismo de esa forma, usted en realidad lo que se está diciendo es que es una persona mala. ¿Por qué? Malo y pecador es sinónimo, son sinónimos. Cuando alguien comete algún delito, lo llevan a una corte, pues allá se le juzga y se le llama criminal, le llaman delincuente o algo, son palabras, son sinónimos. Luego, en las religiones tienen una palabra o una etiqueta, pero es lo mismo, se refiere a lo mismo. Entonces, cada vez que usted se dice a sí mismo pecador, lo que sucede es que no hay pecador nivel uno, no hay pecador nivel 2, pecador nivel uno que robó, pecador nivel 2 que robó y golpeó a quien robó, pecador nivel 3 que golpeó, robó y lesionó muy gravemente a quien atracó. Entonces no hay, simplemente hay matar, robar y todos los que hagan ese tipo de cosas se etiqueta como pecador. Eso lo aprendí en las religiones. Entonces cuando usted se pone esa etiqueta, ¿qué crees? Usted se está creyendo que es pecador, que es una mala persona, ¿listo? Eso como para que lo considere. Si usted tiene algún tema relacionado a las religiones o algo así, pues simplemente le estoy dando una información que yo, como yo la sé que es así, no que creo, sé que es así. Conozco la mente lo suficiente para saber que todo genera un impacto, todo lo que uno se dice, siente y hace. Así que desde los 14 años ya había empezado yo a leer. Luego a los 19 años en el ejército, a los 20 años tuve unos momentos muy difíciles en donde me di cuenta que ya sabía yo que era ignorante, pero me di cuenta que era extremadamente ignorante, y lo acepté y buscaba, digamos, aprender más. Empecé a leer muchos libros, uno de los libros que más me leí, busqué memorizarlo todo, es el libro de Proverbios, en donde una máxima que es realmente súper importante y es lo más sabio que usted puede hacer es aprender sabiduría. Eso lo aprendí porque me di cuenta que era extremadamente ignorante. Entonces, después de leer muchos libros que sí me iban aportando, llegué a uno en especial, que es El poder de la hora, en donde habla de cómo uno no es la mente, uno no es la mente, uno tiene una mente. Uno no es el cuerpo, uno tiene un cuerpo. Uno no tiene
una pareja, uno está en una relación con una persona. Entonces ese vocabulario también es muy negativo. Yo lo manejo, digamos, en las sesiones con personas que han terminado una relación de pareja o están en una relación tóxica. Por ejemplo, que le llaman a su pareja y suena romántico y de todo, pero es un desastre este vocabulario. Mi vida, si usted repite algo, usted sabe que es así, así ha aprendido todo a través de repetición. Si usted repite algo, su mente se lo toma, su mente va a quedar programada con esa información que repitió. Cuando usted repite mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, cuando dice eso 2 o 3 años a una persona, cuando esa se le va, cuando esa persona se le va, ¿qué se le fue para su mente? Su vida, porque usted le llama mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, y esa forma de hablar, ese vocabulario refleja que usted está en una dependencia emocional en la mayoría de los casos. La ve a ella como su vida, que sin ella no puede estar bien. Listo, ese vocabulario es muy peligroso. Así que empecé a leer este libro y a ponerlo en práctica, hacerme más consciente, hacerme más y más y más consciente de todo lo que pensaba, de lo que hacía, a reflexionar de por qué había llegado a ciertas situaciones en mi vida, cómo habían sucedido, cómo estaba viviendo yo, cómo me sentía, todo eso, y reflexione y lea ese libro más y póngalo en práctica todos los días, meditando, meditando, meditando. Y una de las, digamos, argumentos muy, muy poderosos es que usted a los 5 años no es la misma, no era la misma persona que es en este momento. Usted a los 10 años tampoco lo es, ¿sí o no? Usted a los 15 años tampoco era la misma persona que es en este momento. Dentro de 3 o dentro de 5 años, usted tampoco será la misma persona. Usted va a ser alguien diferente. ¿Eso que demuestra? Que su personalidad cambia o sigue siendo la misma. Para esos que piensan o creen, el que es no deja de ser. No, el que es sí deja de ser. Y de hecho, el cambio no sucede en años ni en meses. Está sucediendo diariamente. Solamente que sucede a un nivel tal vez tan pequeño, dependiendo de lo que esté viviendo y haciendo la persona, que no es notable. Es como decir que una persona simplemente sube de peso porque no lo vi en 2 meses y entonces dentro de 2 meses ya estaba con 5 kilos de más. No es que se vea de un mes o dentro de tantos meses que se pueda ver el resultado. El detalle es que es tan mínimo, va subiendo de peso la persona por gramos diariamente y eso se va acumulando, se va acumulando. Ya cuando se empieza a ver la parte de más tejido adiposo es que la gente dice, ya está subiendo de peso. El detalle es que siempre ha estado subiendo de peso para que se llegue a ver a ese punto. Entonces, su personalidad va cambiando, siempre está en cambio. Cuando alguien, por ejemplo, suponiendo que juega fútbol o está leyendo un libro o practicando alguna actividad, si hace eso todos los días, esa persona después de un año es la misma o ha cambiado algo. Si hace lo mismo diariamente, porque por ahí se dice, no, es que él o ella es la misma persona de siempre. No, no es. Todo lo que hacemos diariamente, si usted practica fútbol diariamente durante un año, la misma hora de entrenamiento, los mismos movimientos, las mismas prácticas, después de un año usted ha reforzado y mejorado todo lo que ha estado haciendo. De la misma forma con su personalidad o con la personalidad de todos los seres, todas las personas que usted conoce, después de un año ellos no son las mismas personas, tienen una personalidad reforzada y vaya a saber uno qué clase de cambios hayan sucedido en ellos porque ellos los generaron conscientemente o porque sufrieron ese cambio. Cuando digo sufrieron ese cambio es, por ejemplo, una persona, pongo un ejemplo extremo, una persona que sufre un accidente. Cuando esa persona tiene un accidente, pues tiene que obligarse a ser disciplinado, a hacer ciertas terapias, a estar calmado, a estar haciendo ciertas cosas para poder mejorar su salud y recuperarse de ese accidente, de las lecciones y todo eso. Entonces, tristemente así es como cambia la mayoría de las personas, de forma inconsciente y obligada por alguna situación.
Entonces, si alguien se ganaba el mínimo y su hija se enfermó, la persona por sufrimiento llega a la conclusión, tengo que ganar más. Tiene que buscar formas de generar más ingresos durante semanas, meses o lo que sea, y va ganando más y más y más hasta que llega a ese punto. Pero no fue por una inspiración, sino por una desesperación. De esa misma forma, entonces resumiendo, ya usted puede ver que usted no es el mismo cada año. Su historia de vida demuestra que su personalidad ha estado cambiando. Entonces, no va a decir usted, no, es que dentro de 2 años no voy a cambiar. No, sí va a cambiar. La pregunta aquí es, ¿va a dirigir ese cambio en su personalidad o en qué áreas de su personalidad se refuerce constantemente? ¿Usted lo va a dirigir conscientemente o va a hacer algo inconsciente? Como que dentro de 3 años, dentro de 2 años, usted va a ser alguien quien usted en este momento quiere ser. Otra pregunta, ¿usted es en este momento la clase de persona que quería ser hace 5 años? ¿O la clase de persona que quería ser hace 2 años? ¿O simplemente como que, ups, llegué a ser esta persona porque sí, por ciertas situaciones? O sea, no controlé un carajo yo, fue lo que se dio, no lo planeé, no nada. Entonces, va a seguir de esa forma, sin planear nada. Ese es el tipo de preguntas que yo me hago. Volviendo al punto central, es leyendo ese libro que le enseña a practicar el hacerse más consciente, al a identificar que uno no es sus pensamientos, que uno tiene unos pensamientos, que uno tiene una mente, que uno tiene un cuerpo y que uno tiene una personalidad. Usted cuando nació le dieron una etiqueta, esa etiqueta un nombre. En el caso mío le pusieron la etiqueta Arley porque es necesaria para podernos comunicar. Entonces yo tomo esa identidad y empiezo a responder ante los demás desde pequeñito. ¿Cómo se llama? Arley. Es el nombre que me dieron. Pero se confunde con yo soy Arley. Entonces uno adopta esa identidad y busca defenderla a muerte. Entonces una de las libertades que usted consigue cuando se hace consciente de que no es esa personalidad, para saber usted quién es, primero necesita saber quién no es, porque hay muchas cosas que la sociedad, por muchos errores, le dice a usted que es. Usted no es su trabajo, usted no es ese trabajador, usted no es ese profesional. Usted tiene una personalidad y hace un papel de ese profesional o de ese empleado, pero usted en esencia no es eso. Usted en esencia es, esta es mi perspectiva, ¿no? Una conciencia. Usted es una conciencia, usted es la conciencia. Usted cierra los ojos, usted es consciente de lo que piensa, puede observar lo que piensa, consciente de lo que siente, consciente de su cuerpo, de sus acciones. Cuando usted duerme y luego se despierta, es porque es consciente, está consciente. Cuando usted duerme, no está en un estado consciente, está inconsciente. Entonces, usted es esa conciencia que puede observar todo y que puede controlar todo lo que usted esté pensando, sintiendo y haciendo. Eso es lo que permite que se dirija todo. Así que eso es básicamente lo que quería enseñar en esta parte o compartir con usted. Y usted no es su cuerpo, no es su mente, usted no es esas creencias, usted no es el pobre. Usted puede tener pobreza, pero no es. Analicen en todas las áreas de su vida qué más cosas le dijeron que usted era, qué se cree a usted mismo, qué cuentos, qué historias se cree sobre usted. Porque es que mire que eso es lo que más limita a la mayoría de las personas, lo que nos puede limitar más. La historia que alguien más nos vendió, o lo que nos dijeron, o lo que uno mismo se dice, no, es que yo soy tal persona y el que es así, como yo hace tales y tales cosas. Yo me vendía mucho la historia en la adolescencia, yo soy introvertido, porque otros me dijeron, no, es que usted es introvertido porque casi no habla, que es lo otro. Entonces yo creía
que yo era introvertido y no hablaba y no comunicaba y me comportaba como introvertido y pensaba y sentía. Entonces, realmente sí se genera esa personalidad de introvertido, cosa que eso se puede cambiar. Por lo visto, pues la cambié porque yo hablo ahora con cualquiera de muchos temas, me gusta comunicar, me gusta hablar de temas importantes. Entonces, esa es otra cosa, que es el punto más importante de esto. No importa quién usted sea en este momento, o sea, no importa tanto, porque si usted tiene límites, si es irresponsable, si es irrespetuoso con usted mismo, si no se valora, todo eso, lo que usted puede hacer es que se puede convertir en una mejor versión de sí mismo, alguien que conecte más con lo más auténtico de usted. Entonces empieza a remover todas esas cosas que usted no es, todas esas cosas que usted tiene que empezar a hacerse consciente de que no es. Mire su trabajo, ¿qué cree usted que es? Usted es el empleado, usted se ve a sí mismo como el empleado y que es así, que debe seguir por el resto de su vida comportándose de esa forma y que eso es lo único que puede merecer. Usted se ve a sí misma como la ama de casa, como la que solamente puede hacer eso, o ya se despersonalizó. O sea, ¿quién es usted? Yo soy la mamá de tal, o yo soy la mujer de tal. Ni siquiera habla de quién es usted como persona. Yo soy y luego a su nombre. Hay muchas personas que ya le ha sucedido eso. Muy buenas intenciones y de todo, pero eso también puede llevar a muchas formas de dolor y sufrimiento. Así que analice en su relación, su parte financiera, en su salud. ¿Quién es usted? Yo soy el gordo, yo soy el sobrepeso, yo soy muy enfermiza. ¿Qué se dice a usted que está haciendo? Porque todas esas etiquetas que usted se ha puesto y ha reforzado durante años, o que ni siquiera es consciente, que ese es el caso de la mayoría de las personas, con todas esas cosas que lo pueden estar limitando ahora, ¿qué creencias tiene sobre quién es usted? ¿Es usted el pecador? ¿Es usted el hijo de tal persona? Entonces por eso tiene que comportarse como ella se comportó de esa forma. ¿Quién es usted a nivel de identidad, de personalidad? Y en esencia, ¿es usted la conciencia? ¿Es usted consciente de eso? ¿Vive en base a eso o vive en base a miedos? Miedos que adoptó a través de su vida. Ahí le dejo para que reflexione. Eso en base a mi experiencia. Todo este tipo de preguntas yo me la hice muchas veces, porque si usted asume y entiende que es ignorante, porque no se las sabe todas, pues busca y busca aprender más y más. Tiene que poner atención, hacerse preguntas, pensar, sacar retroalimentación. Su cerebro y su mente para eso están, para que las utilice, no para que los cargue por ahí de adorno, recibiendo programación, adoctrinamiento de la televisión, de novelas, de todo lo externo, pero nunca usted se programa a sí mismo conscientemente. Si alguien va a programar su mente, que sea usted mismo, con cosas positivas, con cosas que le sirvan. Lea libros que le aporten, léase El poder de la hora, es un súper libro, pero solamente funciona si se aplica, de resto no pasa nada. Lo mismo es que usted puede ignorarlo dentro de un mes, dentro de 2 meses o incluso dentro de un año. Tal vez que tenga un golpe en su vida o algo que lo haga reflexionar de nuevo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así de limitado? ¿Qué más necesito hacer para mejorar? ¿Por qué tengo que vivir esta clase de vida que estoy viviendo? Y vuelve al mismo tema. Necesito mejorar mi forma de ser como persona, alterar mi personalidad, desarrollar cualidades positivas que me ayuden a lograr lo que quiero en mi vida.